Ahí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Empiezo? Si podés, Clary, sí. ¿Empiezo? Sí, Clary, Sí, Clary. Ah, se me cortó. Aprovechá a hablar primero, total de última, la videollamada va a quedar guardada. Bien, bueno, el tema que les voy a hablar yo es del supereón precámbrico, ¿sí? Este supereón marca los inicios de todo y se divide en tres, ¿sí? La primera división es el eón jádico, la segunda división el eón arcaico y la tercera división el eón proterozoico. Bien, voy a empezar con la primera división, que es el eón jádico. Bueno, yo ahí les voy mostrando el esquema que armé. Para representarlo un poco puse la imagen del dios Hades, porque bueno, lleva su nombre justamente por este dios, que es el dios del inframundo, porque esta etapa se caracteriza por ser una etapa de mucho calor, ¿sí? La Tierra era un infierno, una bola líquida, un océano de lava, ¿sí? Este eón comienza con el momento en que se formó la Tierra, hace unos 4.567 millones de años, y termina hace unos 3.800 millones de años. Bien, además, en este eón se formó la Luna, justamente la Luna se forma cuando el planeta Theia impacta contra la Tierra joven. Perdón, Clary, ¿Sí? te interrumpo. Sí. Si vieron el video habrán visto cómo se formó la luna, vieron que realmente impacta. Sí, Sí. el Y planeta después Theia. se desprende una porción de la Tierra que luego va a terminar formando la luna. Digamos, la evidencia Sí. que he podido encontrar es que la luna está formado por algunos materiales que también están conformando a la Tierra. Claro, sí, escombros de esta colisión dan lugar a la formación de la Tierra. Junto con la gravedad se forma, perdón, la Luna, la Tierra. Sí. La Luna. Bien, la Luna primeramente estaba muy cerca de la Tierra y bueno, y después con el paso de los años, de millones de años, se fue alejando y adoptó la posición que tiene actualmente. Arcaico, ¿sí? El eón arcaico comienza hace unos 3.800 millones de años y finaliza hace unos 2.500 millones de años. Esta etapa está caracterizada justamente por la evolución de la corteza terrestre. Como puse ahí, la atmósfera también carecía de oxígeno, era una atmósfera muy tóxica, ¿sí? Y la vida solamente, bueno, aparece la vida y está limitada a organismos procariotas. El eón arcaico, ¿sí? En este eón se producen dos caídas muy violentas de meteoritos, dos lluvias muy violentas. No, se cortó. Permite la formación de los océanos y mares, porque se dio durante 20 millones de años y en su interior los meteoritos tenían gotas de agua. Entonces, al ser una lluvia que se provocó durante 20 millones de años, permite la formación de los mares y los océanos. Y la segunda caída vida, porque estos meteoritos en su interior, o sea, al caer liberaban en los océanos minerales, aminoácidos, proteínas primitivas, y bueno, justamente esto desencadena la formación de las primeras bacterias unicelulares. ¿Sí? Durante millones de años estas bacterias se comienzan a aglomerar y forman los estromatolitos, por eso puse esta imagen, ¿la ven? Sí. Sí. Que bueno, que es característica del león arcaico. Perdón, Clary. A simple Sí. vista los estromatolitos parecen piedras, ¿sí? Sí. En realidad los estromatolitos de aquella época son fósiles, ¿sí? Claro. Porque a medida que iban formando esos conglomerados, un resultado de su metabolismo era el carbonato cálcico, ¿sí? Que tiende a ser un Sí. mineral.
¿sí? Actualmente los estromatolitos existen, ¿sí? Pero estos no son Sí. fósiles. Sí, Claro. existen. Los que estamos viendo en imágenes que parecen piedras son los que existieron en aquel tiempo y son fósiles. Bien. 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 Y bueno, y por último tenemos la tercera división del supereón precámbrico, que es el eón proterozoico. Este comienza hace 2.500 millones de años hasta 542 millones de años, ¿sí? Bien, este fue el león más largo. Claro. En este eón se produce un aumento del oxígeno de los estromatolitos en el eón anterior. ¿Sí? En este eón se produce la aparición de las eucariotas pluricelulares de cuerpo blando. ¿Sí? Todas las formas de vida se desarrollan en el océano, en el agua, justamente porque en este eón se producen las glaciaciones. Entonces, toda la superficie se hallaba congelada y la vida solamente se podía desarrollar en el agua. Además, con la ausencia de oxígeno en la atmósfera, o sea, había oxígeno, pero muy El poco, fin no permitía la vida de terrestre. este eón. Y todavía no estaba, por ejemplo, la capa de ozono, No. que filtraba los rayos solares. Claro, no. Y además el oxígeno o sea, había un aumento de oxígeno en la atmósfera, pero era muy pobre todavía. Claro. Hay que remarcar la importancia de los estromatolitos, porque gracias a los estromatolitos es que hoy en día respiramos oxígeno, ¿sí? Fueron ellos los Claro. grandes productores de oxígeno. Claro. Bien, y ahí, bueno, puse esta imagen que es la que representa a los organismos pluricelulares, ¿sí? Esponjas, bueno, en el fondo del mar. Bien, como Y el verán agua. en la imagen se ven medusas, se ven Sí. algunas esponjas que son esos que parecen como hojas grandes, Sí. Sí. todos organismos de cuerpo blando. Aparte, digamos, no había depredación, por lo tanto el cuerpo blando no les representaba una desventaja en aquel momento. Claro. Cuando empiezan a aparecer los primeros organismos carnívoros, es ahí cuando comienza a aparecer el exoesqueleto, ¿sí? Como mecanismo de defensa también. ¿Pantalla, que yo lo vaya así dividiendo, o prefieren que se los pase por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. ¿Eh? Por WhatsApp. Bien, genial. Cuando terminamos se lo paso. Bien, gracias, profe. Muy bien, Clary. Gracias. Bueno, ahora... Yo voy a poner pantalla. A mí me toca ahora. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, yo justamente voy a explicar sobre el león fanerozoico, que es el que le sigue, bueno, al león proterozoico que estuvo comentando Clara. Bien, el león fanerozoico comenzó hace 542 millones de años y es el que se extiende, digamos, hasta actualmente, por lo tanto, como dijo la profe, estamos transitando el león fanerozoico. Yo acá lo que puse son algunas de las características más importantes de este eón. En primer lugar, se lo conoce como león de vida visible, por esto que decíamos, de que si bien los primeros organismos multicelulares surgieron en el león proterozoico, en este van a empezar a tomar formas más complejas, van a evolucionar y se van a diversificar ampliamente, ya también colonizando lo que es la superficie terrestre del planeta. Bien, eso es importante, Dani. En este eón es donde se da la conquista de la Tierra. Claro, tal Y cual. anteriormente todas las formas de vida siempre fueron acuáticas. Claro. Bien, otra característica muy importante de este eón es el aumento del oxígeno.
que justamente de a poco con la diversificación de las especies, con la vegetación mucho más abundante, ¿bien? Fue esto aumentando gradualmente la composición de la atmósfera, ¿bien? Hasta llegar a la actual, por justamente la consecuencia de lo que es la fotosíntesis que realizan todos estos tipos de plantas que se fueron diversificando. Bueno, y acá resaltar, bueno, esto, que de a poco se fue formando en este ON también lo que es la capa de ozono, donde se concentró este gas alrededor del planeta y permitió proteger a la Tierra, y por ende a todos los organismos que habitan en ella, de las radiaciones ultravioletas que eran, para la mayor parte de las formas de vida, es perjudicial. Bien, entonces eso también fue un cambio, un evento que permitió que la vida pudiera desarrollarse en la Tierra también. Otra característica, bueno, que esta tiene que ver un poco más con lo geológico que decía la profe, pero bueno, sí se formó un supercontinente que se lo denominó Pangea, y que bueno, durante este eón, este supercontinente se va a disociar para luego formar todos los continentes que tenemos en la actualidad. Lo que sí es importante rescatar, me parece que estos movimientos de las placas de la Tierra, que fueron formando los continentes, bien, permitieron la formación de los cordones montañosos que vemos ahora, pero también estos movimientos iban haciendo por ahí que, por ejemplo, cuando se rompía, cuando se disociaba Pangea, por ejemplo, en varios supercontinentes, iba dejando que pase agua y ahí iba dando lugar a otras formas de vida. Como que también este movimiento de la Tierra iba como cambiando y fue lo que contribuyó a que se diversificara y se modificara la vida. La separación de los continentes, perdón Dani, lo que Sí, hacía era sí. como habilitar nuevos nichos ecológicos. Claro, ¿Sí? Y esos eso mismo, nichos eso decía, ecológicos sí. fueron conquistados por nuevos animales, Claro, nuevos tal seres cual. vivos. Bueno, y después otra característica que también lo dijo la profe al principio, que en este ON se dieron, bueno, las 5 extinciones masivas que hubo en la historia de la vida en la Tierra, se dieron en este ON, de los cuales las 2 fueron muy importantes porque acabaron con el 90% de las formas de vida que había en ese momento, y que bueno, generar las extinciones, como dijo la profe, son por cambios climáticos, por el movimiento volcánico, por la caída de meteoritos, ¿bien? Y también rescatar de esos cambios climáticos, por ejemplo, las glaciaciones, que en este ON hubo 2 glaciaciones que son muy importantes y que también produjeron lo que son las extinciones. Bueno, este ON se divide en 3 eras: la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Ahí voy a poner... Bueno, yo lo que hice para no hacerlo tan largo es comparar un poco estas 3 eras con los eventos, digamos, evolutivos más importantes. En la era paleozoica comienza desde hace 541 millones de años, y se la conoce, como dijo la profe, la era de los anfibios, justamente porque estos fueron los primeros tetrápodos que se diversificaron y permitió poco a poco ir colonizando el ambiente terrestre, justamente porque significaba eso. Fueron dejando el ambiente acuático, aunque seguían dependiendo del agua para reproducirse y para tener las crías. En cuanto al movimiento de la Tierra, bueno, es justamente en esta era que se forma el supercontinente Pangea, ¿bien? Bueno, a esta era también se la conoce como la era de los invertebrados, ya que son los animales que más predominaron. Si bien al final empiezan a surgir los primeros vertebrados, la vida que más evolucionó en esta era es la vida invertebrada. El mayor desarrollo se da justamente, como dice ahí, en el ambiente acuático, porque aparecen los animales acuáticos con concha o exoesqueleto, ¿bien? Que le da mayor resistencia frente a los depredadores, y nacen al final de esta era los reptiles, ¿bien? Que fue el primer grupo que logró independizarse completamente del agua, pero los reptiles como que tienen su mayor desarrollo en la era siguiente, en la era mesozoica. En cuanto a la flora, podemos decir que aparecen los helechos, ¿bien? Y las coníferas, que son los pinos, y bueno, ese sería como el evento evolutivo más importante, que aparecen los helechos y las coníferas. Este evento, como dijo la profe, se terminó con una extinción masiva, ¿bien?
Si bien en esta era se dan 3 extinciones de las 5 que se dieron en la historia de la vida de la Tierra, pero esta es la más grande, en el cual mueren se extinguen el 95% de las especies existentes en ese momento. Sí, es 95. Bueno, esta era... Dani, es 95, lo dijiste bien, pero fíjate que ahí tenés puesto 75. Sí, porque yo encontré en un archivo, yo después, cuando usted lo dijo, por eso me lo corregí, pero yo iba a decir 75, No, porque 95. había encontrado en un archivo que era el 75% de la vida sobre la Tierra y el 95% acuática. Y yo puse 75, pero no, debe estar mal entonces. No, yo tengo comprendido que es 95% en total, digamos. Bueno, de 10. Me equivoqué ahí, pero después cuando lo dijo Sí, usted, por eso lo cambié. No hay problema, era solo Bueno, una ahí, acotación. perfecto. Incluye 6 periodos, que son el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico, que bueno, después lo van a ir comentando los chicos. Bueno, después está la era mesozoica, que comenzó desde hace 245 millones de años. Se la conoce como la era de los dinosaurios, bueno, porque justamente durante esta era el mundo estuvo bajo el dominio de estos animales, porque ya que eran tetrápodos gigantes y estaban por encima de la cadena trófica, ¿bien? No tenían ningún depredador. Bueno, en esta era comienzan a fraccionarse, ese supercontinente Pangea que se formó en la era anterior, ¿bien? Comienza a disociarse. En cuanto a la fauna, podemos decir que comienza el desarrollo, acá se da como bien el desarrollo de la vida en la Tierra, justamente por esto de que comienzan a aparecer los animales con endoesqueleto. No solo aparecen los reptiles, que son como digamos los animales característicos o los animales que tienen mayor evolución en esta era, sino que también aparecen las primeras aves y los primeros mamíferos al final de esta era. La evidencia también muestra que existieron muchas formas de vida artrópoda, como insectos, arácnidos, que eran enormes, como lo vimos ahí en el video. Bueno, en cuanto a la flora, en esta era se da un evento evolutivo que es muy importante, que justamente aparecen las angiospermas, que son las plantas con flores, ¿bien? Que esto trajo consigo, digamos, nuevas y mejores formas de reproducirse y de poder esparcirse para poder colonizar los distintos ambientes de la Tierra. Bueno, esta era, al igual que la era anterior, termina con una extinción, que se la conoce con el nombre de KPG, que es justamente por los periodos en el que se da justamente, y se cree que es por la caída de un meteorito en México. Incluye 3 periodos, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Bien, Dani, hago un comentario. Con respecto a lo del tamaño de los insectos, no sé si ahí les comentaba que existían libélulas, por ejemplo, que llegaban a medir hasta 4 metros. Sí, la razón del gran tamaño de estos insectos es por la gran cantidad o la gran concentración de oxígeno que había en la atmósfera. Había una concentración de 30 y pico, no me acuerdo exactamente el número. Si lo comparamos con la actualidad, la concentración que hay en la atmósfera de oxígeno es del 21%. Entonces había mucho más en aquella época, por lo tanto permitió un mayor desarrollo del sistema respiratorio. Por lo tanto eran muy grandes. Sí, yo no puse acá porque es como que tomé las generalidades para que después las chicas... Sí, está bien, yo lo estoy agregando y estoy contando la razón por la cual los insectos eran tan grandes en aquella época. Sí. Bien, y bueno, y quedó por último la era cenozoica, dentro de este eón fanerozoico, que comenzó desde hace 65 millones de años y hasta la actualidad, digamos que estamos en la era cenozoica. Se la conoce como la era de los mamíferos justamente porque fue la forma de vida más privilegiada, de mayor desarrollo. Bien, en cuanto al movimiento de la Tierra, bueno, acá se terminan de separar los continentes, como se encuentran actualmente. Bien. En cuanto a la fauna, podemos decir que se da la extinción de los dinosaurios y de los reptiles que se dio en la era anterior,
permitió el desarrollo y la evolución de lo que son los mamíferos, los reptiles y las aves, ¿bien? Y aparecen los primeros mamíferos acuáticos como la ballena y grandes depredadores felinos como el tigre, como los mamuts, que fueron característicos también de esta era. En cuanto a la flora, podemos decir que la vegetación se expandió, se diversificó, y permitiendo llegar a todos los rincones de la tierra, ¿bien? Y surgieron lo que son las gramíneas y las hierbas. Y por último, un suceso evolutivo muy importante, que surgen justamente los homínidos, que son el antecesor del género humano, entonces se da como la evolución hacia el humano. Incluye 3 periodos, que es el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Bien, Dani. Ahí también agrego y comento, perdón si comento cosas que después lo tiene que decir alguien. El gran desarrollo de los mamíferos en la era cenozoica se da justamente por la desaparición de los dinosaurios. ¿Sí? Cuando estaban los dinosaurios existían los mamíferos, pero los mamíferos eran muy pequeñitos y generalmente vivían en cuevas. ¿Sí? Sí, lo mostraba el video. Sí. Con la caída del meteorito, al vivir en cuevas o escondidos, son los únicos seres vivos que lograron sobrevivir sin problemas. Y al desaparecer los reptiles, desaparecieron estos grandes depredadores y ellos pudieron comenzar a salir un poco a la luz y comenzar a evolucionar. Por eso el gran desarrollo de los mamíferos en la era cenozoica. Bien, no sé quién debía continuar. Me parece que a mí. Maxi. Maxi, sí. Ahí estoy buscando el documento. Espero que me aparezca. Si se llega a cortar, profe, ¿hacemos otra enseguida? ¿Armo otra? Sí. Acá está. ¿Les aparece? Sí. Sí. Hice una línea del tiempo yo, bueno, de la era paleozoica, en los cuales englobé los 3 periodos que me tocó. No la cerré a la línea porque sigue. Y traté, por ejemplo, de poner imágenes representativas de cada periodo. Esos son los trilobites, Sí. los fotos que encontraron. Bueno, ahí puse lo que planteaba antes, acá a lo mejor se ve mejor, por eso las puse acá. Cómo estaban los continentes. Este es del otro periodo, para que vean la diferencia. Y por ejemplo acá también puse lo que es la fauna y la flora. Bueno, ahí habla de las esponjas, los corales. Y acá, bueno, los demás cuando empezaron ya a evolucionar. Y ahora, bueno, voy a desarrollar lo que es la línea del tiempo. El periodo cámbrico, por ejemplo, fue hace 541 millones de años hasta los 485 millones de años. En este periodo, en lo que se caracterizó fue por aparte de haber, como dijo Clarisa, me parece que había esponjas, medusas, organismos pluricelulares de cuerpo blando. Acá surgieron los trilobites que tenían un caparazón externo. Acá también surgió lo que es, anoté el nombre porque no me salía, Anomelocarius, que era un depredador que tenían estos animales. Lo menciona en el video. Que ellos lo clasificaban como... Eso lo saqué el video. Sí. A ver, ¿qué más? Bien, acá destaco lo de los trilobites. En realidad fue uno de los artrópodos más abundantes y son importantes y se los suele mencionar dentro de este periodo porque se han encontrado gran cantidad de fósiles, ¿sí? Porque como tenían un exoesqueleto bastante duro, era un organismo que se fosilizaba fácil. Ya cuando veamos los procesos de fosilización van a ver que el trilobite tiene como todas las condiciones para que quede fosilizado. A lo mejor había abundancia de muchos más
animales seguramente, pero el trilobite tenía la característica de que quedaba fosilizado, por eso se lo menciona como importante. Por el caparazón. Claro. El otro que parecía el depredador parecía de cuerpo blando. Ahí en el video no mencionó si tenía esqueleto No sé o decirte algo, o sea, exactamente. como un caparazón o algo. No sé qué animal, qué tipo de animal habrá sido, pero si era un Un depredador, depredador del trilobite, dice que no creo que haya sido de cuerpo blando. parece que sí, parecía un calamar más que todo. Puede ser, la verdad es que no sé. Lo que hacía, los daba vuelta a los trilobites esto, porque dice que, por ejemplo, el caparazón, ellos cuando se dan vuelta era como la tortuga, no podían darse vuelta y quedaba el abdomen que Exactamente lo era mismo. blando y lo mataban ahí. Bueno, después pasamos al periodo ordovícico. En este, por ejemplo, lo que plantea, acá yo puse que una gran importancia es que surgieron las picarias, que fueron los primeros organismos con una espina dorsal, que esto es lo que hoy, actualmente nos permite erguirnos a nosotros. Anteriormente, perdón, en el otro periodo la atmósfera era similar a un 10%. Esta acá en el ordovícico es un poquitito más, es un 12, dice, más o menos. Y acá, por ejemplo, la gran importancia fue que nombraba que, por ejemplo, la temperatura era unos 30 grados, el oxígeno era similar al actual que tenemos hoy, pero no había vida en la parte terrestre. Esto era debido a las grandes radiaciones que emitía la luz solar. Pero como había gran cantidad de oxígeno, este oxígeno se fue transformando de a poco en O3, que sería el ozono, que generó una envoltura en todo alrededor del planeta Tierra. Lo que esto hacía era que filtraba las radiaciones, y así es como pudieron surgir primeramente los musgos en las costas. Los musgos intercambiaron el dióxido de carbono con el oxígeno, intercambiaron el dióxido de carbono transformando oxígeno y así facilitando la producción también de O3. Entonces había mayor filtración de lo que son las radiaciones. Esto pudo generar entonces la aparición también de los helechos. Y dice que había gran diversidad de especies de fauna y flora en los océanos. Después pasamos al periodo silúrico. Que, por ejemplo, acá yo había marcado, bueno, va desde hace 440 millones de años hasta 410 millones de años. Acá lo que había marcado yo, por ejemplo, principalmente, el ejemplo que nombré en el video del Tiktalia, que por ejemplo este era un pez que salía a la superficie y utilizaba sus aletas para moverse en la superficie. Con el tiempo, estas aletas evolucionaron a patas y dio origen al primer cuadrúpedo, que era muy similar, lo noté yo ahí en el video, a un cocodrilo. Hice el nombre que tenía en ese entonces, pero yo lo vi muy similar a un cocodrilo. En cuanto a la flora, ¿qué pasó en el ambiente terrestre? En el ambiente terrestre no solamente estaban los musgos y los helechos que se reproducían por esporas, sino que surgió también lo que son la reproducción por semillas. ¿Qué hacía la semilla? La semilla, al tener como una cobertura, era más resistente, tenía nutrientes dentro de ello que le facilitaban la germinación y no necesitaban, como la espora, un ambiente muy húmedo para su germinación. Y esto también facilitó el tiempo de latencia de la semilla. Iba de meses a años. Esto facilitó que, por ejemplo, la flora se disperse hacia el interior, hacia donde no llegaban lo que eran los helechos y los musgos, y así se fue cubriendo toda la tierra de vegetación, es lo que yo noté. Y acá dice la atmósfera representaba un 21% en este entonces. Bien. Y bueno, dice que también acá surgieron los primeros insectos que, como dijo usted antes, eran de gran tamaño debido a la capacidad del oxígeno que había en ese entonces. Sí, igual
21% es la misma concentración que hay hoy en día. Acá los insectos comenzaban a ser un poco más ¿eran grandes chicos de acá? los que conocemos. Ah, yo pensé que eran grandes. Pensé que en el video había dicho que eran grandes. Sí, sí, o sea, acá comienzan a aumentar de tamaño. Ah, sí. Sí, porque ahí enseguida saltaba en el video con el ejemplo de la libélula, pero ya era del otro, del Sí. devónico. Claro, más adelante hay mucho más oxígeno. Profe, por ejemplo, esos datos que dio Maxi de la semilla, la aparición de la semilla y del primer tetrápodo, aparecen como en el devónico. Yo los tengo como de mismos datos en el devónico. Sí, Maxi, vos lo sacaste del video, ¿no es cierto? Sí, lo relacioné con el video también. Sí, depende de la bibliografía, Laura. Hay bibliografía que lo ubica antes y hay bibliografía que lo ubica después. Bien. Sí, a mí, por ejemplo, profe, en esta acá me resultó medio confuso la aparición de la semilla, porque en ese entonces hablaba únicamente de lo que son musgos y helechos, y se reproducen ambos por esporas. Por ahí yo pensé que no dijo ningún tipo de pino, nada de eso, que son los primeros que aparecieron, y saltó directamente a la semilla. Sí, la semilla apareció, siluro. considero yo que apareció más adelante, incluso el material que les mandé apareció más adelante. Claro, sí, yo me basé bastante en el video. Traté de recopilar lo del video con el material que usted nos pasó. Sí, sí, les va a pasar un montón de veces que la bibliografía no coincide. Es que es todo aproximado. Bien. Ahora, Lo mío estaría, ahí cancelo entonces el archivo. Yo ya se los pasé a Clarisa, creo que Clarisa se los pasó a usted de lo que es sí, la línea esta. Sí. Sí. Ah, bueno, listo. Bien, perfecto. queda poquito tiempo, Laura, igual, te digo. Juan, ¿hacemos otra o empiezo a hablar y...? ¿Quieren hacer otra? Como quieran. Hagan otra. Para que no Bueno, se le corte en el medio. Claro, sí. Dale. dale, Claro. listo.